México ha sido hogar de algunos de los estadios más emblemáticos del mundo, desde el imponente Estadio Azteca hasta el histórico Estadio Olímpico Universitario. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuál fue el primer gran estadio de nuestro país? Hace más de un siglo, en el corazón de la Ciudad de México, se construyó un estadio que marcó un antes y un después en la historia del deporte y la cultura nacional. Un coloso olvidado, ubicado en la colonia Roma, que fue testigo de eventos históricos, tomas de posesiones presidenciales y competencias deportivas internacionales. Un estadio que llegó a reunir a más de 60,000 personas en una inauguración, pero que con el tiempo fue abandonado hasta desaparecer por completo en 1949. Hasta el día de hoy pocos saben que en este lugar existió el Estadio Nacional de México y esta es su historia. En la década de 1920, México se encontraba en un proceso de reconstrucción y modernización tras los estragos de la Revolución Mexicana. El gobierno buscaba fortalecer las instituciones y promover valores como la educación y el deporte entre toda la población. En este contexto, el presidente Álvaro Obregón y el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, impulsaron la creación del Estadio Nacional. Este proyecto tenía como objetivo principal fomentar la educación física y servir como espacio para eventos cívicos y culturales. La ubicación elegida para este estadio fue la colonia Roma, específicamente en los terrenos del antiguo Panteón de la Piedad. Estos terrenos, de más de 74,000 metros cuadrados, fueron cedidos a la Secretaría de Educación Pública, que ya había construido una escuela en el área en 1922. El diseño del estadio estuvo a cargo del arquitecto José Villagrán García, quien se inspiró en la arquitectura de los antiguos estadios griegos, otorgándole una forma de U con graderías laterales y una cabecera semicircular. La construcción del Estadio Nacional representó una inversión significativa, superando el $1,000,000, gran parte de los cuales fueron aportados por trabajadores de la educación. El estadio fue inaugurado el 5 de mayo de 1924 por el presidente Álvaro Obregón en una ceremonia que contó con la participación de miles de estudiantes y ciudadanos. Este recinto no solo sirvió como sede para eventos deportivos, sino también para actividades culturales y políticas, reflejando la visión de Vasconcelos de crear un espacio multifuncional que promoviera el desarrollo integral de la sociedad mexicana. El Estadio Nacional de México fue una obra innovadora para su época, combinando elementos de la arquitectura clásica con una visión funcional para el deporte y la cultura. Su diseño estuvo inspirado en los antiguos teatros y estadios griegos, priorizando la visibilidad y la acústica sobre las normas deportivas tradicionales. El arquitecto José Villagrán García y el ingeniero Fernando Méndez Rivas fueron los responsables de este ambicioso proyecto. La estructura tenía una capacidad inicial para 30,000 espectadores, aunque en su inauguración logró albergar más del doble. Desde su planeación, existía la posibilidad de expandirlo hasta los 90,000 asistentes, lo que lo habría convertido en uno de los recintos más grandes de la época en América Latina. La construcción se realizó con materiales resistentes y duraderos, hierro y mampostería en la estructura, mientras que la fachada fue revestida con cantera. Su gradería tenía una forma de U, con un espacio abierto en la parte trasera que permitía la integración con campos de fútbol y béisbol. En su interior se encontraba una pista de atletismo, elemento fundamental para los eventos deportivos que albergó. El Estadio Nacional de México fue un símbolo de modernidad y progreso, reflejando el espíritu de transformación de la ciudad en los años 20. Su diseño no solo respondía a necesidades deportivas, sino que también fue concebido como un foro para eventos cívicos, culturales y políticos, consolidándolo como un punto de encuentro para la sociedad de su tiempo. El Estadio Nacional de México fue inaugurado en 1924 y fue escenario de numerosos eventos que marcaron la historia deportiva, política y cultural del país. Uno de los hitos más destacados fue su papel como sede principal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1926. Este evento multideportivo, el primero de su tipo en la región, permitió a México demostrar su capacidad organizativa y promover el deporte a nivel internacional. El estadio albergó las ceremonias de apertura y clausura, así como las competencias de atletismo. El Estadio Nacional también fue escenario de importantes actos políticos. En sus instalaciones se llevaron a cabo las tomas de protesta de varios presidentes mexicanos, incluyendo a Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas del Río. Estos eventos subrayan la relevancia del estadio como espacio para ceremonias de gran envergadura en la vida política del país. Además de su función deportiva y política, el Estadio Nacional fue un punto de encuentro para eventos culturales y manifestaciones estudiantiles, concebido por José Vasconcelos como un espacio al aire libre para la presentación de bailables,
obras de teatro y tablas gimnásticas. El estadio reflejaba la visión educativa y cultural de la época. Su diseño acústico fue pensado para favorecer este tipo de actividades más allá de las competencias deportivas. A lo largo de su existencia, el Estadio Nacional de México se consolidó como un símbolo multifacético, albergando eventos que dejaron una huella indeleble en la historia del país. A pesar de su importancia en la historia del deporte y la cultura en México, el Estadio Nacional fue demolido en 1949, apenas 25 años después de su inauguración. Su desaparición estuvo motivada por diversos factores, entre todos ellos, la falta de mantenimiento y el crecimiento acelerado de la Ciudad de México. Conforme avanzaban los años, el estadio fue quedando en el olvido. Las nuevas infraestructuras deportivas, como el Estadio Olímpico Universitario, comenzaron a concentrar los eventos más importantes de aquí de México. Además, la zona donde se encontraba el Estadio Nacional, en la colonia Roma, como ya lo dijimos antes, se convirtió en un área clave para el desarrollo urbano, lo que llevó a su demolición para dar paso a nuevos proyectos habitacionales. En su lugar, en la década de 1950, se construyó el Centro Urbano Benito Juárez, que era un conjunto de edificios modernistas que buscaban ofrecer viviendas asequibles a los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, este complejo fue severamente dañado por el terremoto de 1985, lo que lo llevó a la demolición de varios de sus edificios. Actualmente, el terreno donde alguna vez estuvo el Estadio Nacional alberga el Jardín Ramón López Velarde, un parque público ubicado en la colonia Roma, frente al Centro Médico Siglo XXI. También se encuentra el Pabellón Cuauhtémoc, un centro comercial que forma parte del paisaje urbano moderno de la zona. Aunque el Estadio Nacional ya no existe, su historia sigue siendo un testimonio del desarrollo deportivo y cultural del país en el siglo XX. El Estadio Nacional dejó una huella importante en la historia del deporte en México. Aunque hoy en día su nombre es poco conocido, su construcción marcó un precedente en la infraestructura deportiva del país, siendo el primer gran recinto diseñado para albergar eventos de gran escala. Su diseño inspiró futuros estadios, como el Estadio Olímpico Universitario, que tomó elementos de su arquitectura en U y un concepto de espacio multifuncional. Uno de los aspectos más interesantes de su legado es su conexión con otros estadios importantes de la época. Durante un tiempo, en un radio cercano coexistieron tres grandes recintos: el Parque Delta para el béisbol, el Parque Necaxa para el fútbol y el Estadio Nacional de México, que albergaba eventos de atletismo y ceremonias políticas. Este fenómeno hizo que la zona fuera considerada el epicentro del deporte en la Ciudad de México durante las décadas de 1920 y 1930. Sin embargo, a pesar de su relevancia histórica, el Estadio Nacional cayó en el olvido. A diferencia de otros recintos que han sido restaurados o conservados como patrimonio histórico, este estadio fue demolido sin dejar vestigios físicos. Además, la falta de registros visuales y la corta vida del inmueble contribuyeron a que su memoria se desvaneciera con el tiempo. Hoy por hoy, solo los historiadores y algunos entusiastas del deporte recuerdan la existencia del que alguna vez fue el primer gran estadio de México. El Estadio Nacional de México fue un lugar que marcó el inicio de la historia moderna del deporte y la cultura en el país. Dejó una huella que, aunque olvidada por muchos, sigue siendo un pilar fundamental en el desarrollo de la infraestructura deportiva nacional. Desde sus eventos históricos hasta su demolición en 1949, este estadio vivió momentos que definieron el rumbo de México en diversas áreas. Sin embargo, hoy en día solo nos queda su recuerdo y la reflexión sobre lo que pudo haber sido. ¿Te gustaría que aún existiera este emblemático estadio? ¿O qué impacto habría tenido si se hubiera conservado? Déjanoslo aquí en los comentarios. Si te gustó la historia del Estadio Nacional de México y quieres seguir conociendo más sobre el fútbol en México y en todo el mundo, así como las historias que han marcado a este deporte, no olvides suscribirte al canal, compartir este video con tus amigos y darle un like. Nos vemos en el siguiente video para seguir descubriendo juntos más relatos fascinantes en Fútbol en tu Zona.